Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentre bien en casa. Este es el primer módulo 1 de la clase de robótica. El objetivo del video es retroalimentar lo visto en clase y ser un material de apoyo para los alumnos que no pudieron estar. Vamos a conocer qué nos establece nuestra agenda. Tendríamos como temática principal lo que es la robótica. Vamos a ver el punto número 1, que es la robótica, leyes de Isaac Asimov, la mecánica, Arquímedes, Leonardo da Vinci, la sección de dudas y el agradecimiento. Ese sería el lineamiento de hoy. ¿Qué es robótica? La robótica es el estudio de los robots, entendiendo a esto como máquinas que pueden emplearse para realizar trabajos humanos, habiendo algunos que pueden hacerlo por su propia cuenta y otros que requieren de una persona que les indique previamente lo que hacer. Muy bien. Como primer bloque tenemos entendido de que la robótica estudia los robots. Debemos de entender de que resulta que estas máquinas van a realizar trabajos de las personas, principalmente las que son peligrosas. No va a sustituir al ser humano, no lo va a sustituir. Sin embargo, va a hacer acciones o trabajos que el ser humano le es difícil hacerlo. Habiendo algunos que pueden ser por su propia cuenta, es decir, la máquina va a ser independiente, u otros que van a requerir la administración o control de una persona. Veamos nosotros acá que tenemos una ilustración de lo que sería la robótica. Aquí podemos ver ciertas máquinas o algunos que son en el ámbito de nosotros, que es escolaridad. Para aprender lo que es la verdadera robótica, pues aparte de determinar lo que es primario, nivel medio, nivel universitario, que sería la ingeniería, para poder estudiar lo que es la robótica como una especialidad. Muy bien, entonces vemos nosotros que acá hay unas actividades que sería para ustedes escolar, y acá tenemos lo que es la robótica como tal, la robótica como una especialidad. Uno de los personajes principales que acuñó lo que es el término robótica tendríamos al señor Isaac Asimov. Nos establece que fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad Médica de la Universidad de Boston, de origen ruso, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Este señor tenía mucha imaginación y entre sus libros él tenía esa creencia de que iba a haber una máquina que podría hacer lo mismo que nosotros, que por supuesto actualmente se está dando mucho. Entonces, en un futuro, en su mismo libro establecía ciertos mecanismos, y entre estos también estableció 3 leyes que los robots tienen que tener, o es decir, que los desarrolladores, los creadores de las máquinas deben de adoptar. Vamos a ver la primera ley, que es: un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permite que un ser humano sufra daño. Entonces veamos de que en el momento de la creación de un robot, el robot no puede provocar daños al ser humano, ni tampoco permitir que esta persona se haga daño. Esa sería la primera ley. Segunda ley: un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por el ser humano, excepto si esta orden entrase en conflicto con la primera ley. Veamos que acá nos establecía de que el robot no debe hacer daños a las personas ni permitir que se haga daño. Y la segunda ley establece que el robot debe de hacer todo lo que se le indica. Sin embargo, por ejemplo acá que este muñequito quiere lastimar a esta otra persona, entonces el robot no tiene que realizar esa acción. No va a hacer lo contradictorio de la primera ley. Y la tercera ley establece que un robot debe de proteger su existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda. Veamos que el robot tiene que cuidarse, tiene que tratar de que no lo lastime, pero si para poder protegerse tiene que lastimar a las personas, no podrá realizarlo, no podrá protegerse. Entonces eso es lo que nos establece la tercera ley de Isaac Asimov de la robótica. Ahora, para poder dar una introducción o un ingreso a lo que es la robótica, primeramente debemos de abarcar lo que es la mecánica, y nos establece que es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y a su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerza.
Lo que nos quiere decir de esto de la mecánica, que esta rama va a estudiar cómo es que un cuerpo o una pieza provoca o hace que otro cuerpo, otra pieza, realice un movimiento o tal vez se detenga, ponga en reposo a otro cuerpo. Entonces, vemos nosotros que acá tenemos una ilustración de ciertos engranajes, que un engranaje produce un movimiento y obliga a que todo el resto también produzca un movimiento en contra de su voluntad. Y también, por supuesto, que si ya están produciendo un movimiento y detengo uno de los engranajes, hace que todo el resto también se detengan y dejen de realizar el movimiento. Entonces acá vamos a ver ciertas piezas como engranajes, poleas, cables y otras piezas que podemos mencionar más adelante. Ahora, uno de los personajes que mucho resaltó fue Arquímedes, y nos establece que fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conoce pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Y lo mencionamos porque él comenzó a hacer las manifestaciones de provocar un movimiento por medio de una pieza a otra. Y podemos ver acá en sus ilustraciones uno de los puntos, que era este del tornillo sin fin, donde producía un movimiento y obligaba a que todo el resto del cuerpo se movilizara con el objetivo de que subiera el agua y pudiera caer acá. Eso fue uno de los inventos acá donde ya comenzamos a ver ciertos mecanismos, y además el uso de lo que es la palanca, eso de utilizar un palo para provocar o para hacer que otro cuerpo se mueva, es otra de las teorías que él planteó y que pues actualmente ha sido muy funcional. Además de este personaje que nació 2200 años antes de Cristo, tenemos a Leonardo da Vinci, que nació en el año aproximadamente de 1452. Estamos hablando de que primero nació Arquímedes, después nació Jesucristo y por último Leonardo da Vinci. Nos establece que fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Veamos que este señor tenía muchas profesiones, pero nosotros lo mencionamos porque él fue un inventor y comenzó a utilizar lo que sería el uso de ciertos mecanismos para producir un movimiento. Veamos de que se menciona a Arquímedes porque comenzó a dar los inicios, y por supuesto más adelante aparecieron otros personajes que comenzaron a ampliar, a complementar, y por supuesto entre esto tenemos a Leonardo da Vinci, en donde nos presenta ciertos diseños. Él tenía el ánimo de poder volar y también otros mecanismos que realizaba ciertas funciones, pero principalmente resalta más el querer volar, y él comenzaba a producir movimientos por medio de mecanismos para que pudiera aletear o pudiera planear y realizar ciertas actividades. Entonces mencionamos nosotros primeramente a Arquímedes y después mencionamos a Leonardo da Vinci como personajes muy importantes para que más adelante ya pudieran utilizar ciertos mecanismos para comenzar a hacer los robots. Muy bien, pasamos a la sección de dudas y el agradecimiento. Damos por finalizado la clase. Muchas gracias.